Esta semana el equipo especial de fiscales realizó un gran operativo. Allanaron 17 inmuebles, detuvieron a 4 exfuncionarios de Provías y todo este operativo tiene que ver con el caso de los llamados intocables de la corrupción. La hipótesis es que había una organización que se dedicaba a cobrar sobornos a cambio de entregar obras millonarias. Y en la hipótesis se pone a la cabeza de esta organización a Martín Vizcarra, quien todavía no está incluido, digamos, en las acusaciones formalmente, porque a él, como persona aforada, protegida por haber sido presidente, tiene que acusarlo directamente el más alto de los fiscales. Pero veamos el reportaje que ha preparado Carla Ramírez. Bienvenidos al Malecón Ribereño. Se puede leer cuando se ingresa a Samegua, un distrito en Moquegua, pero el malecón no existe. La obra, que debió entregarse en octubre del 2021, más de 2 años después, está en estas lamentables condiciones. Irónicamente, un cartel advierte a la gente que camine por la vereda, pero vereda no hay. Estos moqueguanos, por ejemplo, pasan sobre lo que debería ser un camino vecinal con grandes muros de contención al río. La obra, cuyo contrato superó los 63 millones de soles, se inició en el gobierno del moqueguano Martín Vizcarra, quien personalmente en septiembre del 2020 puso aquí mismo la primera piedra junto a su entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro. Y él puso la primera piedra para que Moquegua, él dijo que iba a quedar muy bonito esto, pero vemos que no está bonito, han pasado los años y todo es inconcluso, no se ha cumplido nada. No ha pasado nada con la construcción de la obra, pero sí mucho con una investigación fiscal que le incluye en una trama de millonarias coimas que han puesto en la mira al propio expresidente Martín Vizcarra. El martes pasado, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, dirigido por la fiscal Marita Barreto, allanó 17 inmuebles y detuvo a 4 extrabajadores de Provías del Ministerio de Transportes, acusados de haber conformado una organización criminal liderada por el expresidente Martín Vizcarra. Dice la fiscal que operaban exigiendo sobornos a cambio de obras millonarias. El esquema de esta mafia, bautizada como los intocables de la corrupción, pone arriba a Vizcarra. Debajo aparecen sus 2 exministros de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo y Carlos Estremadoiro. Y debajo, toda una red de funcionarios de Provías descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes. El expediente fiscal, que sustenta tremenda acusación, reúne hechos y testimonios a lo largo de 536 páginas revisadas por un juez, quien aprobó las primeras capturas de la presunta red enquistada dentro del gobierno de Vizcarra. Necesitamos que los alumnos... La cuna de los intocables de la corrupción, según la Fiscalía, fue Moquegua, cuando Martín Vizcarra era presidente regional entre enero del 2011 y diciembre del 2014. En este periodo, Vizcarra trabajó con los ingenieros Edmer Trujillo y Carlos Estremadoiro, además de Carlos Revilla, Hugo Misat y Elizabeth Ugarte. Juro por Dios y por la patria. Según el colaborador eficaz 08-2023, la supuesta red criminal se trasladó de Moquegua al gobierno central cuando Vizcarra ocupó el cargo de presidente de la República en marzo del 2018. La realidad dicta que al tomar la presidencia el 2018, Vizcarra ratificó a Elmer Trujillo y a Carlos Estremadoiro en la cartera del Ministerio de Transportes. A la par, se contrató a Carlos Revilla como director de Provías descentralizado, a su amigo Hugo Misat como asesor y a Elizabeth Ugarte como coordinadora de la dirección ejecutiva. Ya dentro de Provías se captó a Alcides Villafuerte, según la Fiscalía, un viejo y corrupto funcionario de esta entidad. Alcides Villafuerte, detenido el martes pasado, es hombre clave en la trama, pues se les indica como el operador para tratar los sobornos en directo
con los empresarios. La declaración del colaborador eficaz dice que Alcides Villafuerte era el encargado de llamar a los postores para que estos acepten el pago de una coima equivalente a un porcentaje del costo directo de la obra, ascendente a 3.5%. Revilla se quedaba con una parte y con otra pagaba a los miembros del comité de la licitación. Otro porcentaje, que según refería era la mayor parte del pago ilícito, se iba para arriba, refiriéndose a Carlos Revilla y Martín Vizcarra. Según la Fiscalía, Carlos Revilla, exdirector de Provías descentralizado, era quien coordinaba con el presidente Vizcarra y los ministros las entregas de coima, usando incluso las palabras oficios para referirse al dinero de las coimas. Según otro testigo en reserva, Revilla llegó a evadir la seguridad de Palacio de Gobierno para meter dinero en efectivo al despacho presidencial. La declaración del testigo en reserva 03 dice: la primera entrega realizada el 2018, Carlos Revilla llevaba un maletín color negro marca Adidas conteniendo bultos en su interior. Karen Roca procede a ingresar al despacho presidencial y acomodar las cosas personales de Vizcarra, donde observó el maletín. Por la curiosidad, logró abrirlo, observando que contenía en su interior gran cantidad de fajos de billetes. Según este testigo, Carlos Revilla, entonces director de Provías, hizo un segundo ingreso de sobornos entre septiembre y octubre del 2019. Dice, el señor Carlos Revilla visitó Palacio de Gobierno trayendo un maletín tipo mochila negra e ingresa al despacho del presidente Vizcarra. Al ingresar a limpiar, Karen Roca observó que un cajón del escritorio donde despachaba el presidente Vizcarra se encontraba mal cerrado. Entonces, al intentar cerrarlo, lo abrió y pudo visualizar la existencia de fajos de dinero en dólares y también fajos de billetes de 200 soles. Karen Roca trató de cerrarlo y el entonces presidente Vizcarra la sorprendió y le dijo: oye, ¿qué haces allí? ¿Qué has visto? El tercer capítulo habla de un nivel de camuflaje novedoso en la historia conocida de nuestra política. La declaración del testigo 3 dice: también entre septiembre y octubre del 2019, una vez más, Carlos Revilla ingresa a Palacio de Gobierno directamente hasta el despacho presidencial. Karen Roca observó que este portaba un tubo para guardar planos, el cual, al ser revisado, observó que también contenía gran cantidad de fajos de billetes nacionales. Rechazo, porque es absolutamente falso. Y eso lo sabe. El expresidente Vizcarra, que suele parodiar con las acusaciones en su contra, hoy no está de humor para bromas. En Desamparados existe un arco, como en el aeropuerto, para pasar los maletines. Existe una revisión personal. O sea, nadie puede entrar si no es revisado. O sea, nadie. Nunca he recibido ni un sol, ni un caramelo. Hablando de presidentes, los caramelos, ni un caramelo, ni un chicle de Carlos Revilla, absolutamente nada, absolutamente nada. Pero al testigo que habla de fajos de dinero en su despacho, la Fiscalía le ha agregado la declaración del mayor del Ejército, Mario Yoplak, encargado del circuito cerrado de televisión de Palacio de Gobierno. El mayor Yoplak ha declarado que sí, directamente a él recibió la orden de apagar la cámara de seguridad. El que me dio la orden, dice, fue el subjefe de la Casa Militar, el coronel del Ejército, Manuel Alarcón. Dice que incluso el pedido se repitió en otra fecha con un oficial de menor rango. En una oportunidad llamaron directamente a la sala del circuito cerrado desde la sala de decanes, donde el operador de servicios recepcionó la llamada y dispuso el apagado de algunas cámaras. ¿En la carpeta le han preguntado al jefe de la Casa Militar? No le han preguntado. Pero no miente el mayor del Ejército. Pero no le han preguntado. Eso, primero, tendría que preguntársele. Segundo, ¿qué día fue ese? ¿Fue un día que fue el ingeniero Revilla? ¿Se ha cruzado la información con eso? ¿Usted nunca pidió por alguna cuestión personal, familiar, que se apagara? Nunca. Todo lo que tengo
Un tercer personaje involucrado es Hugo Misat, economista moqueguano, apodado El Turco, viejo amigo del expresidente Vizcarra y sindicado por la Fiscalía como su testaferro. Dice el testigo en reserva número 3 que Misat sacó de su bolsillo un voucher bancario donde claramente observó que registraba su nombre completo, Hugo Misat, y consignaba un monto por más de $500,000 de soles. Ya semanas después, Hugo Misat precisó que ese dinero no era de él, sino era del jefe y que le daba como que le iba pidiendo el hombre, es decir, de Martín Vizcarra, pues fungía como su caja chica. Hugo Misat, El Turco, responde. Esta publicación es totalmente falsa. Falsa porque yo jamás he manejado una cantidad de dinero de esa magnitud. Y por eso, a mismas razones, yo autorizo que se levante públicamente mi secreto bancario. ¿Usted está seguro de que se le abren las cuentas y no le van a encontrar nada? ¿Está muy seguro de eso? Lo que yo estoy seguro es que nunca he recibido un sol de él y me parece, por lo que yo siempre me relaciono con él, una persona correcta. Así que salgamos de dudas. Abramos las cuentas de Hugo Misat. El expediente que hoy vuelve a complicar el futuro político de Vizcarra cuenta con 3 testigos en reserva, 3 colaboradores eficaces y el testimonio directo de 4 personas, el militar Yoplak y 3 civiles que están directamente vinculados al conocido y pronto ariado empresario Luis Pasapera. Pasapera está procesado por el caso Puente Tarata, uno de los casos emblemáticos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo, donde participó con la misma empresa china que ganó obras en el gobierno de Vizcarra. Dicen los 3 civiles vinculados a Pasapera que se compraban facturas ficticias y se retiraba de los bancos dinero en efectivo para que así Luis Pasapera obtenga el dinero con el que pagaría finalmente las coimas directamente a Alcides Villafuertes de Provías en bolsas negras de basura. Una vez que Villafuerte le llevaba el dinero acumulado en efectivo directamente a las manos de Carlos Revilla, este inmediatamente procedía con la distribución de las coimas entre Edmer Trujillo, Carlos Extremadoiro y Martín Vizcarra. De ser el caso, sería un acto completamente inmoral e ilegal y debería ser castigado. Pero no conozco al señor Villafuerte, nunca lo he visto ni sé nada de él. Yo no he visto en todo el tiempo, tanto en el gobierno regional como en el gobierno nacional, nunca he recibido una orden o una contraorden para favorecer o perjudicar a nadie de parte del ingeniero Vizcarra y no he visto una actitud que me lleve a pensar que las cosas que le imputan puedan ser ciertas. Por eso es que yo todavía confío en él. Pero el colaborador eficaz 08 habla de pagos de coimas en estas 3 obras en Provías descentralizado. Primero, la licitación del camino vecinal en Moquegua por más de 63 millones de soles. Un concurso público por una conservación vial en Apurímac por más de 156 millones de soles. Y la licitación de puentes vehiculares entre Ayacucho y Apurímac por más de 54 millones de soles. La obra en Moquegua debía ser culminada en octubre del 2021, pero ahora, febrero del 2024, no está concluida. Ya estamos por concluir la obra, como ustedes pueden ver. Pero comprenderá que ya estamos en 2024 y debió entregarse en octubre del 2021. Claro, como le digo, son por aspectos no contemplados en el expediente técnico, que el contratista no depende del contratista, sino de la entidad. La entidad hizo un mal expediente técnico, entonces. ¿Es el responsable de estas demoras? Bueno, hay deficiencias, ¿no? Sí. Avanzamos por todo el tramo y encontramos la magnitud de estas deficiencias, donde debería existir un renovado camino vecinal con muros que contengan las crecidas del río. Estamos en uno de los puntos neurálgicos de la obra porque esta parte colinda con la zona urbana de Moquegua. Aquí la abrupta crecida del río hace que lo mucho o lo poco avanzado del proyecto se estropee, generando aún más demoras para la entrega final del proyecto. O sea que aquí se tenía que construir un muro de contención, pero lamentablemente este consorcio o esta empresa china no
ha hecho lo que debía de cumplir. Y por eso que el río ha salido y ha destruido. De todas las imputaciones en contra, la del testigo en reserva número 3 es la que más ha calado en la exfamilia presidencial. Dice el testigo, la ex primera dama era quien manejaba el dinero en efectivo. Karen Roca fue testigo presencial de que la señora Maribel es quien maneja el dinero de las coimas que se le han entregado a Martín Vizcarra. Que me ataquen a mí con mentiras, con bajezas, aguanto. Parado de pie y sin polo, como lo he dicho más de una vez. Pero que ataquen a mi esposa, eso sí me duele en el alma. Y eso sí va a meritar una respuesta legal contundente. Martín Vizcarra mantiene su trinchera en las oficinas de su proyecto político, de donde asegura que las difamaciones no calarán. De este moqueguano a la tierra de sus paisanos hay millas de distancia y distintos lamentos. En Moquegua, más allá de los responsables, hay consecuencias de esas obras no hechas, no terminadas, que para la Fiscalía incluyeron coimas millonarias. Para que un juez autorice los allanamientos y el principio de un proceso como este, definitivamente tiene que encontrar elementos de convicción. Hemos visto algunos de los que hay en este amplísimo tomo que inicia la investigación de más de 500 páginas, pero estamos seguros que hay más.